Muy bien, y ahora estamos nuevamente con ustedes, con el señor Carlos Gallardo. Él es economista, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Yo mencioné algunas cifras del Instituto Peruano de Economía cuando hemos hecho acá entrevistas y hemos presentado el tema de la minería ilegal, pero ahora las vamos a explicar mejor. ¿Por qué? Porque creemos que ustedes tienen que saber de qué tamaño es el problema. Y esto se explica con números. Gracias, señor Gallardo, por estar con nosotros. Ustedes han hecho un informe, háblenos un poco de cuál es el ámbito de la investigación que han realizado. A ver, yo creo que comenzamos con las grandes cifras, ¿no? Y esta es, bueno, sepamos de qué magnitud es el problema, como has dicho, cuánto oro ilegal se exporta. ¿Cómo lo calculan? Mira, no hay mucha ciencia detrás porque a veces yo creo que se tiende a entender que no, debe ser el contrabando. No hay mucha ciencia detrás. ¿No es contrabando? No es contrabando, es esa parte, de ahí podemos hablar de eso, pero yo exporto. Y el Perú exporta algo más de 200 toneladas el año pasado, por ejemplo, de oro. No estamos hablando solo de oro. Pero como los mineros están obligados a reportarle al MINEM y decirle cuánto produjeron, la diferencia es lo que alguien no está reportando. Ok, ¿no es vamos a ver. Entonces, ustedes tienen una cifra de lo que sale por aduanas. Por aduanas, formalmente legal, porque en algún lugar... Ya, ok, ¿no? para que se entienda Sí. bien. Salen 200 toneladas, un poco más, sí. Muy bien. Y el MINEM tiene un registro de producción de oro. Sí. ¿Y ese registro cuánto registra? 100. Algo más de 108 toneladas más o menos. Ok. Sí. La diferencia, 90 y tantas toneladas, es lo que Ahora, en lo algún que es lugar se increíble, extrajo. claro, pero lo que es increíble es que ambos datos salen de registros administrativos del Estado peruano. Sí. Bueno, pero esos mismos registros se dicen que no hay oro produciéndose en Madre de Dios, por ejemplo. ¿No? No Lo que puedo- sabemos que no es cierto, ¿no? Bueno, ese sí se va por contrabando. Probablemente sale por Bolivia, ok. probablemente puede estar saliendo por el Entonces, Callao también, sin considerar contrabando. sin considerar contrabando. Sin considerar contrabando. Registro de lo producido versus registro de lo que sale por aduana, tenemos 93 toneladas de oro que de algún lado salió. que salieron de algún lado y no Sí. sabemos de dónde. Eso es. ¿No? Y eso tiene un valor, el año pasado cerró en alrededor de 7.400 millones Vamos de a dólares. ver el cuadro, por favor, si nos permiten verlo. Ahí tenemos el cuadro. Miren ustedes, arranca en el 2005, ¿no? El valor de las toneladas se ha multiplicado por 7, 8 veces en estos últimos Es años. impresionante. ¿no? El monto, ¿no? El volumen, ¿no? Claro. Y claro, sigue el valor Claro, a del ver, precio lo que del está, oro. para que Sí. entiendan todos, porque a veces la gente no me entiende los Sí. cuadritos. ¿ya? Lo que está en amarillo son toneladas. Toneladas, correcto. La línea roja es plata. Sí, millones de dólares, están los 7.500, es digamos el pico el año pasado, Claro. ¿no? Eso fue más de 40% del valor del 23, o sea, ya hay un crecimiento importante, el precio del oro... Porque el precio se ha disparado. sí, el Uno ve precio del la oro, sí. última disparada. A ver, Y hace ha nuestra venido proyección. del 2005 al 2012, ustedes ven que viene creciendo. De ahí hay como una barriguita que cae un poco, Sí. obviamente, pero incluso después de la pandemia, después del 2020, se comienza a disparar y desde el 2023 no para de crecer. Sí, y esa proyección, nosotros hemos estimado que este año ya superaríamos varias cosas, ¿no? Superaríamos las 100 toneladas de oro ilegal, o sea, esa Claro. diferencia que hemos estado hablando ya superaría las 100 toneladas. El valor al precio de más de 3.300 dólares que estaba este más? año el oro, ya estaría Para que la gente tenga superando... una idea, ¿el 2005 en cuánto estaba la tonelada? no, estábamos más cercanos a los $1.000. Mil no sé, sí, algo. o sea, el precio del oro se ha más que triplicado en estos últimos 20 años. Y entonces, con este precio de los 3.300, ya las exportaciones totales, el valor, perdón, del oro ilegal superaría los 12.000 millones de dólares este año. Y algo más preocupante, es probable, es muy probable... Este año, 2025. Sí, 2025. Y es muy probable, Rosa María, que ya el monto del oro ilegal en toneladas sea mayor que el oro legal, ¿no? O sea, estaríamos Claro, produciendo ese 108 versus 93 que te digo hace un rato, ya podría ya se invierte. invertirse, ya se invierte. Ya se invierte. Vamos a ver un cuadro más, el siguiente, por favor. No los voy a poner todos los cuadros, cálmense. El siguiente, por favor. Que ese es justamente la evolución del precio del oro. ¿Ok? Sí. Que eso ha favorecido enormemente el dinamismo de la actividad. Y ahí uno ve, ¿no es cierto?, por regiones, El consumo de combustible. el consumo de combustible que líquido. es principal insumo, ¿no? Es un principal insumo y entonces lo que ocurrió en Madre de Dios es
digamos de Ripley, ¿no? Porque tú tienes que el consumo de combustible no solo se ha multiplicado por 8 veces, 10 veces en Madrid en los últimos 20 años, sino que... Pero el parque automotor no. No es, porque no. Y mira, a mí un congresista me dijo una vez, no, lo que pasa es que tú no entiendes cómo se transporta la gente en la selva, en la Amazonía. Ya, puede ser. Pero lo que hemos visto en el gráfico es que Madre de Dios consume 5 veces más combustible que cualquier otra región amazónica. Ya, y todos son amazónicos. Y todos son amazónicos y todos tienen, digamos, las mismas complicaciones para el transporte. Entonces, y lo peor digamos, de lo que está detrás de este consumo alto de combustible es que el Estado lo subsidia. Claro, ¿no? Porque es un combustible subsidiado. Sí, la Amazonía tiene una exoneración de IGB selectivo al combustible, ¿no? Nosotros hemos estimado que en los últimos 20 años el Estado ha dejado de recaudar unos 10.000 millones de soles en este... Que se han ido a financiar la minería ilegal. En parte, porque claro, algunos casos sí será de las personas que usan... El problema, ¿no?, de las y exoneraciones tributarias es son ciegas. Son ciegas. Cuando uno escoge ganadores, termina pues generando estas distorsiones. En el caso de Madre de Dios, en particular estos 10.000 millones de soles, que en parte son bien utilizados y otra parte sí se va a la minería ilegal. Claro. Pero en Madre de Dios, lo que se estaría yendo a minería ilegal exclusivamente en este periodo han sido 2.000 millones de soles que el Estado encima pone, no, deja de recaudar, y entonces es como que le pusiera de su bolsillo al minero ilegal para que siga haciendo su Para actividad. que le vaya bien. Sí. Ahora, miren ustedes el peso que tiene el Perú en las exportaciones de oro ilegal, Sí. ¿ok? El Perú, o sea, de todo el oro ilegal del mundo, explíquenos un poquito, el Perú es líder. Sí, este es el gráfico de las exportaciones de oro ilegal, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El Perú exporta alrededor del 45% de todos los países que ven ahí. Es una muestra, es un estudio que hicimos... Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, Sudamérica. ¿no? De algunos países que son los que están produciendo oro, no está Chile, porque no producen oro realmente, no tienen el problema tampoco del oro ilegal. Y entonces casi que somos responsables de la mitad de la producción de oro ilegal. ¿Del mundo? Bueno, de América del Sur. De la región, sí, de América del Sur. Hay actividad también en el África. En África también hay, ya, pero, ¿sabes qué? Perú produce más oro ilegal que todos estos otros países de la muestra oro legal, que todo el oro legal que está produciendo todos estos otros 5 o 6 países, ¿no? Entonces, esa es la magnitud del problema. Y en ese gráfico lo interesante también es que mucho ha cambiado en los últimos 10 años, Rosa María. Antes, casi el 60% del oro se iba a Estados Unidos y Suiza. Claro. Y ahora eso se ha reducido a la mitad, y la India y Emiratos Árabes Unidos, con estándares discutidos, esto no solo de aquí de Perú especulando nosotros, no, la prensa internacional discute, digamos, los niveles, los estándares que tienen esos países de control de recibir, ¿no? Porque, a ver, se supone que este oro tiene que tener una trazabilidad. O sea, si el oro sale del Perú, sí, el comprador tiene que saber exactamente de dónde viene ese oro. El problema es que la tiene y no la tiene. ¿Por qué? Porque la tiene porque el papel aguanta todo. No, claro. ¿no? Porque si no, esos 200 toneladas que salen, de los cuales 90 nadie sabe de dónde vienen, se pararían en la aduana y dirían, oye, yo no te creo. Claro. El problema es que en la cadena de valor, si quieres, de la minería ilegal, cuando ya va llegando a la procesadora, a la planta de beneficio... Ahí es donde se blanquea. Sí, porque tú vienes con tu reinfo, ¿no es cierto? Exactamente. Yo soy legal. Porque Reinfo dice que soy legal. Correcto. Entonces, seré informal, pero soy legal porque Reinfo me da una pátina de legalidad. Sí. Pero ese no declara su producción al Ministerio de Energía y Minas. O lo declara, pero... sí, no lo declara. No lo declara. Debe estar declarando alguna parte, porque yo también... Estos son cosas que hemos ido conversando con Ministerio Público, con UIF, porque ya las técnicas para evitar, ¿no es cierto?, ser, digamos, investigados, se van sofisticando. Entonces, algo declarará, pero otra gran parte no. Exactamente. ¿No es cierto? Y lo que ocurre también es que detrás de un reinfo, no es que sea el reinfo de Carlos Gallardo ya, sino que vienen varios no, que claro, se suman. hay una organización detrás, hay toda una organización que en el mejor de los casos están todos de acuerdo. En el peor de los casos están bajo extorsión, ¿no es cierto? Claro. Y amenazas, el único que tiene el reinfo ahí para aguantar la producción de los demás. Ahora, el problema acá es que esta mitad de oro, sus gestores, digamos, deberían tributar impuesto a la renta. O sea, si yo gano en una actividad productiva, lo que yo gano está sujeto en toda actividad empresarial al 30% de impuesto a la renta.
correcto. Ya, estas personas no pagan impuesto a la No renta. pagan impuesto a la renta. O pagan un poquito. Como te vino el representante de la Sí, Confemide sí, y dijo, sí. aquí están mis impuestos. Pero ¿no? se los llevó. No me dejó ni siquiera leerlos. O sea, ¿ya? creo que Porque también si no es el más representativo yo de le repente, dije, ¿no es cierto? déjemelos, De los pero se los llevó. Y hubiera estado encantada de leerlos. Porque yo le dije, está todo acá. Todo, todito, todo blanquito, todo sale, todo. Entonces, claro, ahí se dio cuenta que yo iba a comenzar a ver. También yo creo que, o sea, mineros artesanales formales y que están, digamos, con Seguramente bastante avanzada. hay. Entonces, bueno, ese es el que de repente Seguramente hay, puede ser el representante. Claro, Pues, pero ese como es- usted dice, hay 100 toneladas de oro que nadie sabe que dónde nadie están sabe. saliendo. Si exportamos, para que los términos sean muy fáciles para todos, si exportamos 200, hay 100 que nadie sabe dónde salen. Que nadie sabe dónde salen y claro, si digamos es casi la mismo monto que el oro producido formalmente por el cual sí se paga impuesto a la renta, podríamos asumir que el impuesto a la renta de ese digamos de ese oro que no se tiene registro permitiría duplicar esa recaudación de Claro, impuesto a la podríamos renta, duplicar. ¿no? Claro. ¿Sabemos cuánto es eso? No, la cifra, bueno, la minería en general es de los principales aportantes No, yo sé, de impuestos, es- pero para tener la cifra exacta del oro Tendríamos que es buscar- parte del trabajo que Claro, estamos haciendo. hay Una estimación que se puede hacer. una segunda parte del trabajo que es cuánto deja, o sea, claro, cada empresa tiene una productividad diferente, entonces es difícil de calcular porque efectivamente a gran escala puedes tener una mayor Correcto. productividad y eso te va a hacer que tengas una mayor utilidad probablemente y eso te grava en mayor, y el pequeño que tiene menor productividad tal vez termine pagando menos impuestos Correcto. porque tiene una menor productividad, porque tiene más gasto. Pero en todo caso, se puede hacer una estimación, ¿no? Sí. Y como estamos mitad-mitad, va a quedar claro que puedes duplicar la cifra y eso es lo que podríamos recibir como Estado. Sí. O sea, miren, la minería, la gran minería hoy, paga más o menos lo que me explicaron hace poco, 20% del presupuesto nacional. Imagínese usted lo que podríamos tener, no le digo que sea 20% también, porque hay cobre y otras cosas, Sí. pero lo que podría ser. Bueno, y hay minería ilegal también en el cobre, ¿no es cierto? Porque ahora estamos discutiendo y pareciera Oro. que solo nos estamos concentrando en el oro, pero hay digamos... Pero en menor escala. Pero se va, digamos, así comenzamos en el oro, ¿no? No, claro, y por eso depende nos de los preocupamos. precios. Y el del cobre también está subiendo. O sea, yo creo que, digamos, lo levanto como alerta que el problema está, en el caso del cobre, no solo está, digamos, enfrentándose a la minería como el caso de Patás, ¿no es cierto?, como en las Bambas, sino que está deteniendo proyectos, ¿no? Entonces, eso en cuanto al cobre. Sobre lo que mencionas, o sea, creo que el Estado no solamente está, digamos, dejando de recibir este impuesto a la renta, sino también que está subsidiando lo que hablábamos hace un rato, Claro. ¿no? Encima lo estamos pagando. Con esta inacción que hemos visto, esta subida, ¿no?, en el 2021, yo creo que ocurre por varias cosas. Es el precio del oro, sin Ese duda es el alguna, principal factor. pero también es el retroceso del Estado a causa de la pandemia, ¿no? Claro. El presupuesto para atender este problema de la minería ilegal se redujo durante la pandemia porque se reasignaron a otros Claro. componentes y no se ha vuelto a recuperar. Además, ¿no? el planteamiento del Estado fue, la minería está cerrada. Como cerraron la actividad minera, Sí. claro, cierras la formal, pero la informal no la cerró nadie. Yo creo que ahí es donde más aprovecharon los mineros informales en ocupar los espacios que dejó la minería formal, que se tuvo que como que Replegar. reagrupar, ¿no? Replegar. Esos son los espacios que se tomaron, ¿no? Y ese presupuesto no se ha recuperado. Además ¿no? es, para que la gente entienda, en una operación minera en pandemia en el año 2020, cuando por fin los dejaron abrir, las condiciones de seguridad eran tan complejas, pero tan complejas, que efectivamente los costos eran enormes. O sea, para que entrara un grupo de mineros a trabajar, tenías que estar en cuarentena, en un Claro. hotel, esperar 3, 4 días, regresar a la cuarentena. Y por La eso operación se complejizó. Y por eso es que las operaciones se repliegan, ¿no es cierto? Así es. Y estos espacios que se discute que ahí no están explotando. Ahí no hay nadie. Claro, ahí no hay nadie, esos se dejaron a libertad y esos son los espacios que, por ejemplo, hoy está costando pues recuperar en Patás, ¿no? Lo otro es que este presupuesto, Rosmario, para que te des una idea, igual no ha logrado recuperarse y de cada 100 soles que el Estado gasta o presupuesta en seguridad Ajá. y orden público, en general, porque lo aplica para otras cosas, es una china lo que dedica a la minería ilegal. Ah, ya. 50 centavos, ¿no? Una china por cada 100 soles. Entonces, de la actividad que hoy ha superado el narcotráfico, a la tala, todo. al trata de personas, o sea,
su prioridad es 50 centavos de cada 100 soles que gasto en orden y seguridad. Claro. Pero eso no debería, No, debería ser así es que la por represión ningún lado, sí. no va a resolver el problema. Es parte de la solución, pero no es suficiente, No es sin suficiente. En algunos lugares sí, porque no queda otra. Sí. En ríos, en agua, ahí no Correcto. puedes hacer minería, ahí sí vas a necesitar represión. En el resto tienes que encontrar una solución. Y sobre la propiedad, porque ahí las cifras son realmente confusas y hay un trabajo que hacer. Se ha dicho que un porcentaje importante de minería informal o ilegal se hace en concesiones de pequeños mineros. Por el tipo de invasión, ¿tenemos la data? Mira, algo que mencionó el representante de la Confemín es que como que el país estuviera repartido entre 50, ¿no? Entre 50 familias, Sí. es Mira, falso. hay más de 50.000 concesionarios, ¿no? Concesiones, perdón, hay más de Concesiones 50.000 concesiones formales. que pagan su, ¿no? Porque Derecho de pagan vigencia, ¿no? todo. Y pagan su vigencia. Y eso está asignado como unos casi 20.000 concesionarios, o sea, hay empresas, personas y, ¿no? Exacto. La minería artesanal, que Ajá. también fue otra cosa que él dijo 56% o algo más elevado, alcanza alrededor del 15, entre el 15 y el 20% del oro que se explota viene de los mineros artesanales. Eso es lo que se está, lo que se tiene Formales. registrado. Es lo ¿no que es se cierto? tiene que registrar. Entonces, esas son un poco las cifras de la dimensión de lo que está en discusión. Todo lo demás es oscuro, ¿no? Es opaco. Bueno, es que no aceptan. ¿no? A ver, para que entienda la gente, la minería ilegal se produce cuando una persona invade una concesión y el concesionario no le quiere dar un contrato. Entonces tienen que convivir, porque si no se agarran a balazos, Claro. entonces conviven, ¿no? Pero no hay ningún contrato, ninguna voluntad. Y el que saca lleva a una planta de beneficio, en la planta de beneficio eso se transforma y finalmente se exporta. Correcto. Ok, entonces ese que está en una concesión que ha invadido, según el ministro, la mayoría de esas concesiones son de pequeños, no de grandes. Yo te diría que hay, digamos, el caso de Patas es ampliamente conocido. Claro. Esa es una mina grande, hay varias minas Pero ahí ahí, no invaden solamente hasta los Poderoso. socavones, ¿ah? Claro, y no solo el problema de Poderosa, son las otras minas que están también Claro, ahí. no, es invasión. Lo mismo ocurre en las Bambas, ¿no? Ahora, en Poderosa tienen contratos con algunos. Con algunos artesanales. Y es que hay varios retos en esta firma de contratos, ¿no es cierto? Porque Exactamente. yo te firmo a ti, te asigno un espacio, Un espacio, con sí. coordenadas. Tú no quieres que yo te asigne ese espacio o que te tenga ubicado porque tú no solo trabajas ahí, sino que estás Claro, por te varios estás lados. metiendo por otro lado. Y luego es el nombre de la concesionario el que sale, el que afuera es, no, esto es oro de tal de Poderosa. Claro. Tú no dudas que sea un oro que ha venido ilegalmente, pero esta si quieres, inseguridad sobre los alcances de la operación de tu minero, ¿no es cierto? Claro. Son lo que no te puedes jugar ese riesgo, digamos, No, de que pongan en telejuicio que estás Claro. exportando oro legal. Y el otro tema es las plantas de beneficio. Ustedes tienen un cuadro en que van creciendo, y ya no sé ni cuántas hay. Todo ha crecido, todas las variables que te puedas imaginar, plantas de beneficio, procesadores, comercializadores, los reportes de operaciones sospechosas que recibe la OIF, los casos de, digamos, material destruido, Es que hasta hace muy pocos sentenciados. meses Sí. hablábamos de 4.000 millones de dólares. Ahora estamos en 7.000 y Es que el ustedes salto- calculan para sí, 12.000 para este año sí, y con esta inversión, que se va a invertir la proporción entre el legal y ilegal como algo que estamos sospechando con bastante fuerza, ¿no? Entonces, todo ha ido creciendo, las plantas, digamos, se han ido moviendo al paso de nadie la las ve, subida ¿ah? del oro. Nadie las ve. Tú, por ejemplo, si hablamos del Reinfo, ¿no? Siempre hablamos del Reinfo, pero tú sabes que existe algo que se llama el RECPO, ¿no es cierto? Que es el otro registro, pero hasta el año pasado la gente ni sabía que existía el RECPO, ¿no? Porque hay un registro y hay como 12.000 empresas ahí que están registradas, ¿no es cierto? Pero el nivel de fiscalización sobre esas es cero, ¿no es cierto? Nulo. Entonces, claro, tú me fiscalizas y yo te diré, oye, pero vino Rosa María y aquí está su Reinfo, o sea, yo recibí, ¿qué más Ya. puedo ¿Qué más- yo qué hacer? más- qué puedo hacer? ¿No? Y entonces así se blanquea todas estas 90 toneladas que hemos venido hablando, ¿no? Entonces deberíamos hacer algo más. Ahora, ese si quieres es, por eso es que, digamos, la interdicción es necesaria pero no suficiente. Necesitas este esquema de trazabilidad mucho más
digamos, permanente, con fuerza, ¿no? Lo otro es que este es un problema transnacional, Rosa María. O sea, cuando hemos hecho este estudio donde analizamos 6 países, o sea, los casos de cómo cuando la policía llega, cruzan un lago, Claro. cruzan y se escapan, ¿no? Cómo el contrabando, se afirma que todo el mercurio que ingresa al Perú, porque acá está prohibido importar mercurio, viene de Bolivia. Sí, claro. ¿no? No, acá, a ver, para que quede claro, el mercurio está prohibido en el Perú y se usa... Por todos lados. Ahora, el dirigente me dijo, ¿cuál mercurio? ¿Cuál mercurio? ¿Cuál ¿no? mercurio? ¿Usted sabe para qué se usa el mercurio? Y dice, Dios mío. ¿ya? Lo que pasa es que también, yo me imagino, ¿no es cierto? Porque es más claro el uso del mercurio en esta explotación en ríos, ¿no es cierto? Donde Entra uno por ve, ¿no? Chile, va a Bolivia y de Bolivia entra a Perú, ¿verdad? Importa directamente Bolivia, es lo que sé, porque con este convenio de Minamata del 2013, los países empezaron a prohibir su importación. Entonces se produce, mira, que hay unos gráficos increíbles de cómo esto transita desde México y cómo se va alojando en el camino, porque va de los países productores a los países que importan. Claro, pero ¿no? si Porque los Bolivia países, no produce, pero digamos, importa. si los países que rodean a Bolivia, ok, no permiten el paso de mercurio, ya no llegaría a Bolivia, pues, ¿no? Salvo, tendría que ver si el mercurio va solo por vía marítima o también aérea, pero Claro. digamos, entiendo que se importa directamente de Bolivia y Mire, viene hacia el la Perú. conclusión del informe de ustedes, bueno, que las cifras están creciendo exponencialmente, pero que acá todo el mundo se hace la vista gorda, porque no pueden no ver lo que estamos viendo. No puedes no verlo, es gigantesco. Es demasiado grande como para que estemos mirando para otro lado. Sí, sí. Por eso que, mira, lo único que, porque han sido varios años de inacción, lo único que rescato es esta sacada del registro de los 50.000, ¿no es Claro. cierto? Es como que el cambio, es lo único positivo de los últimos años, si quieres, sobre este tema. Y lo clave sería no echarse para atrás, ¿no? Ese es el mayor riesgo de estos 2 meses de El mesas recurso de de trabajo. reconsideración es un recurso administrativo que tiene cualquier ciudadano, ¿ya? Pero la idea sería que limpien. Claro. Y claro, un problema de 80.000 es mucho más grande que un problema de 30.000, ¿no? Y siendo grande. Claro, porque además ahí faltan formalizarse otros más. Es 80.000 es lo que hemos estado mirando, pero cuando vemos esto, o cuando se habla de la cantidad de personas que estarían detrás de la minería ilegal en el país o pequeña minería, estamos hablando de más de 500.000, alrededor de 400.000, ¿no? Entonces probablemente nos faltan algunos la registros en verdad el es que REINFO. todas las cifras todavía están con un gran signo de interrogación, Sí, porque no han podido sostener una protesta sí. por falta de apoyo social. Este Eso apoyo es raro. social fue importante o se tomó en pandemia, ¿no? Porque el Claro. Estado no estaba, la gente Claro. se estaba muriendo Pero y ahora esto no. surgió como fuente de ingresos, ¿no? Claro. Entonces esto probablemente ya cambió. Ya haya cambiado Sí. además, la otra cosa que falta investigar es el tamaño de las operaciones. Porque muchos no son pequeña minería, son mediana minería. Basta con ver las herramientas, los instrumentos que están Así es. usando. Esas Entonces, dragas eso no no tiene son nada de pequeña artesanal, minería. no tiene nada de tradicional, cultural, Ni ancestral. ¿no? No, No tiene no. nada de ancestral, ¿no? La minería que se permite, digamos, en ríos, por ejemplo, en países como Canadá, es una minería pues con una tecnología que no contamina, Claro, chiquita, con un ancestral. platito. Sí, ancestral. ¿Ya? No con una draga. No con una draga y echando Sí, mercurio. claro, en todos los ríos del mundo. No. No. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Gallardo por haber estado con nosotros. Las cifras están claras. Ustedes publican este informe en la página web Sí, del IPE, está ¿verdad? en la página web del IPE. Este domingo estamos sacando otro informe adicional, así que lo vamos a estar colgando también con cifras adicionales que estamos trabajando. Que son muy útiles para el Sí. debate. Muy bien, muchísimas Gracias. gracias.